Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Estamos aquí en el tablero entonces y vamos un poco más sobre métodos básicos de sombreado, pero esta vez vamos a dibujar un, un ovni. Un ovni. Es metálico. En realidad, como verán, son un par de platos de café, ¿no? Para tomar el café, de esos que me traje de la cocina, pero puestos así tienen una forma ideal para hacer nuestro ovni. Muy bien, en el canal ya tenemos un par de videos, o me parece que son cuatro videos acerca del dibujo de metales. ¿Qué ocurre con los metales? A diferencia de veamos, ¿no? A diferencia de del sombreado de una papa, ¿no? Que vimos que era ovalada, suave en su superficie, y a diferencia de la roca que vimos que tenía bordes filosos, pues no. En el caso de los metales, lo que ocurre es que sus valores tonales no se degradan de manera absoluta, ¿no? Van haciendo reflejos por todos lados de una manera un poco, yo diría, agresiva visualmente, es un poco duro, ¿no? Entonces vamos escogiendo nuestros lápices. Yo tengo un HB, tal vez con el HB podemos saber si grafica, sí. Entonces voy haciendo un poco las líneas de la estructura. Primero el óvalo de arriba, la medida de, es decir, esta parte, luego el cuerpo de abajo, y ya por fin el plato, ¿no? Que es un poquitín más grande. De repente pensaste que iba a dibujar un ovni verdadero, pero tranquilo, ¿no? Recuerda que mi canal es de adiestramiento de dibujo, pero el fenómeno ovni es algo que sí me interesa, ¿no? Me gusta escuchar los programas en donde se conversa acerca de los avistamientos, las abducciones. Es interesante, como dicen, es un fenómeno popular. Bien, entonces yo con una línea, casi no la ves, pero es porque es un HB, voy haciendo los bordes, ¿no? Los bordes de los óvalos en este caso, pero voy haciendo un cálculo por tramos, como si lo fuera encajando con rectas, para inmediatamente ya hacer esto, ¿no? Soltar la línea más curva. Esto viene así, es como si fuera un sombrero de vaquero, pero algo aplanado, y calculamos la simetría así, de un lado y del otro. Ya sé que entonces va hasta acá. Hay que simplificar nuestros procesos para que queden limpios, ¿no? Ahí. Y tiene una base abajo que debe partir desde acá. Muy bien. Muy bien. Ya lo tengo. Ahora ya tengo la línea suave. Ahora tomo otro lápiz que podría ser un... Voy a buscar. Tengo un 8B. Tengo un 8B. A ver, yo creo que debería ser un 2B. Acá tengo un 3B. Ya, tengo un 3B. Es de otra marca, ¿no? Pero la punta no está muy afilada. Vamos a ver. Ahora que lo veo, se me ha movido el papel. Me está quedando un poco de lado, ¿no? No quiero que se vea chueco. Donde se ha visto un ovni chueco. Vamos a ver, ahí con cuidado.
la sonrisa de abajo, ¿no? Y corrijo. Ya estoy ahí un poco más firme, y ahora sí puedo hacer el delineado un poco más limpio. Es decir, vengo acá con la línea y marco los bordes de una manera algo más consistente, que se noten, que corte. Bien, podemos seguir hablando mucho acerca de los avistamientos, ¿no? Yo me acuerdo haber visto en un día de Año Nuevo un ovni que parpadeaba en colores. Yo era adolescente, o sea, no era un niño que me imaginara las cosas. Y tampoco eran fuegos artificiales, ni nada de eso. Eran los 80s y no habían drones ni nada parecido. Y parpadeaba con luces alrededor. Era un objeto grande, porque yo lo veía a mediana distancia, a lo lejos, y se notaba. Pero es que fue un acontecimiento tan raro que no se lo conté a nadie. No me pareció... O sea, fue una cosa tan rara que lo viví y lo olvidé. O al menos era algo que no pudiera contarlo así a la ligera. Y yo estaba solo en la parte de arriba de mi casa, ¿no? Seguro donde me iba a mirar el cielo y donde tendíamos la ropa, ¿no? Y pasaron unos días, como una semana, y comencé a escuchar los rumores, ¿no? De que habían visto otras personas lo mismo que yo, pero ellos sí decían, hemos visto un ovni. Interesante. Y era ovalado, y lo que me llamaba la atención era que era de día, y tenía luces alrededor, luces. Yo, pero qué, lo cual me parece extraño, ¿no? Pensándolo bien, qué necesidad de ponerle luces a una forma de estas. Muy bien, ahora cuando ya entramos en el asunto de las sombras, lo que tenemos que hacer es entornar la vista y un poco ir haciendo, igual que en la piedra, igual que en los otros elementos, seccionando los valores. Acá yo veo entonces unas secciones interesantes que voy seccionando. Tratemos de acercarnos un poquito más. Es decir, ya vieron el modelo, ahora lo que quiero es que me acompañen a ver el dibujo, ¿no? Algo así. Entonces estas secciones donde los valores ya van cambiando, los vamos seccionando. Dejamos las luces. Y en los metales es interesante estas secciones porque son muy como más cortantes, ¿no? Más agresivas, como les comenté. Y lo hacemos ahí con seguridad. Entonces eso va de este lado, ¿no? Estos tonos entonces son así, de esta forma. Aquí va a entrar un tono. Estos dibujos que ven acá son de mis estudios de anatomía. Esta es la tráquea y las vértebras vistas frontalmente. Luego estoy haciendo el preparado de unos modelos ahí en 3D, pero desde los dibujos, ¿no? Que también puedes entrar y mirar en el canal, ¿no? Cómo van avanzando esos estudios. Yo trato de compartir lo que me es posible en el canal abierto para todos, con los videos libres, digamos. Y hay otra serie de videos que sí son solamente para los estudiantes del taller, los cursos. Entonces yo voy haciendo la separación así como linealmente, haciendo un mapeado, ¿no? Aquí entonces se nota el reflejo
de las secciones que valen la pena, ¿no? O sea, que tienen una división notoria de valor tonal, como en estos lados. Luego, para que la intención del sombreado nos dé la textura de metal, tenemos que ser muy certeros en el momento de colocar las luces, ¿no? En un metal las luces son puntuales, ¿se dan cuenta? Esta es la luz que gana a todas las demás. Los demás son reflejos secundarios, pero este plano y tal vez un poquitito de acá el brillo, pero nada más, el resto no es la misma luz. Entonces eso es lo que haré prácticamente, ¿no? Haré la discriminación de valor tonal, dejando solamente ese espacio que señalé como la luz, y el resto tiene que ser de un tono diferente. Es simple, ¿no? Es una técnica concreta, entonces yo voy haciendo directamente la diferenciación. Tenemos o sea, en el taller tengo un libro que se llama Laboratorio de las Sombras, y estos videos entonces me sirven para ir añadiéndolos a ese curso, a ese libro. Son PDFs que cuentan con videos, ¿no? Entonces tienes como sentarte una tarde y mientras que vas revisando tus libros, vas viendo los videos y vas ejecutando también, ¿no? Vas haciendo tus prácticas dirigidas. Bien, entonces ya tengo solamente este lado queda en luz fuerte y el resto ya voy sombreando. Ojalá que esto no demore demasiado. Aunque algunos queridos muchachos me dicen que si el video durara 2 horas estarían 2 horas, pero yo no puedo estar 2 horas. Bien, entonces acá esta zona no debí moverlo, ¿no? Si yo lo muevo se mueven todos los reflejos. ¿No? Entonces ya observaron ahí, vamos con el dibujo nuevamente. Por ejemplo, los cursos tienen horarios académicos en donde se tiene la noción de que el estudiante conserva la potencia de concentración y atención por un tiempo determinado, que como máximo podrían ser 45 minutos o cerca a la hora, pero más de 1 hora es difícil. Es difícil, ¿no? Cuando yo observo demostraciones de 2 horas o de 1 hora, hora 45, lo que hago es dar saltos en el video. No puedo estar observando un video tanto tiempo, me canso. Por eso es que los videos que suelo diseñar acá en el canal tienen un máximo de media hora. Me parece que es suficiente como para hacer una demo mediana, sin necesidad de arrancarme con la aceleración y ya terminar rápido, ¿no? No creo que se pueda aprender tampoco de esa manera mucho. Bien, entonces yo voy valorando, respetando esta luz, y por ejemplo esta luz y esta se están pareciendo mucho, entonces nuevamente voy a agregar un valor tonal más. Despacio con el lápiz echado para que me dé una franja suave.
Bien, podremos llamarle sombreado, pero también podríamos llamarle el problema del tono, del valor tonal. Bien, entonces hay secciones que esta sección de en medio, por ejemplo, refleja como si fuera un espejo todo mi ambiente por detrás mío. De manera que si la luz viene desde allá, desde la ventana, va modificándose hacia la oscuridad conforme avanza hacia la derecha. Entonces en este sector avanzo con las sombras un poco más cada vez, ¿no? Hacia la derecha, imitando el reflejo. Bien, ¿qué más? Esta parte de acá abajo es la más oscura, entonces quisiera llegar a ese oscuro fuerte, ¿no? Estoy jugueteando acá con las sombras con un 3B. Esta parte también es más oscura que el brillo. Bien, acá en Lima recuerdo que en un programa del Dr. Choi, que es un ufólogo muy conocido acá, Dr. Anthony Choi, él contaba, ¿no?, uno de esos casos emblemáticos en los que investiga, en donde en la noche veían un platillo veía la gente, ¿no?, que en el cielo siempre veían un platillo que no se movía. Entonces él regresó al lugar estoy con un 8B ahora, este es un 8B, unos Derwent 8B. Y él regresó a hacer la investigación, preguntó, entrevistó a la gente que decía haberlo visto, ¿no? Muchas veces, ¿no?, a una hora determinada veían el ovni. Entonces él agarró y fijó las coordenadas desde donde creían verlo y fue al lugar. Era un cerro donde había una iglesia que tenía la construcción hecha en óvalo grande, una iglesia evangélica, y recién habían puesto las luces en el exterior. Entonces fue armando una hipótesis en donde eso era lo que veía la gente. Uy, se rompió la punta. Y cuando se hizo de noche, le pidió al padre, al pastor, que prendiera las luces. Y él estaba con los vecinos que habían visto el ovni. No, está roto. Y apareció el ovni, ¿no? Prendieron las luces y apareció el ovni. Fue algo gracioso, ¿no? Como la gente, ¿ese es el ovni? Sí. A ver, apague las luces, le hablaba por el celular, por el teléfono, y el pastor apagaba las luces y desaparecía el ovni. Y entonces sí se demostró la hipótesis que era la nueva iglesia que habían construido en el cerro, ese era el ovni. En la noche no se veía el cerro, pero como a nadie se le ocurrió que podía hacer eso, ¿no? A veces vemos lo que queremos ver, una pareidolia, como dicen, ¿no? Es un fenómeno interesante. Bien, en estos extremos entonces hay como ciertos tonos esfumados muy interesantes. Ahora bien, a mí también me ha pasado, ¿no? Cuando estuve fuera de Lima, en un pueblo que se llama San Pedro, en Junín, Tarma. Recuerdo que yo estaba enseñando una época allí,
Y de noche las noches eran oscuras porque no es un pueblo grande que tuviera muchas luces, ¿no? Entonces se nota oscuro y las estrellas son clarísimas. Y es como un valle, entonces tú vas llegando al pueblo de arriba hacia abajo por la pista, ¿no? Y tienes alrededor cerros alrededor. Y yo recuerdo que en la noche comencé a ver luces que bajaban, y luces que bajaban, ¿no? Desde arriba. Y no sé si era porque estaba un poco tomado, pero se me dio la idea de que estaba viendo ovnis, ¿no? Se me dio la idea de que eran ovnis, pero allí nadie hablaba de ovnis. Entonces luego ya en la mañana comencé a ver, pero yo los vi ahí, señalaba, ¿no? Yo los vi por acá, pero donde yo señalaba era el cerro. Entonces esos entonces eran camiones o carros, camionetas que venían en la noche llegando. Oh, a veces uno es tonto. Qué bueno que no le dije a nadie, porque si no se hubiesen reído mucho. Bien, entonces yo sigo señalando las zonas oscuras, ¿no? El grafito es un material muy pleno como para hacer gradaciones de nivel intermedio y suaves en las luces, ¿no? Pero nos va muy mal cuando ya son valores tonales demasiado oscuros. Entonces hay que graduar bien hasta qué tipo de oscuro llegar. Si ya buscamos un oscuro de negro casi absoluto, es mejor tomar otro tipo de lápiz y hacer una combinación. No, este es un valor tonal 7, casi 8. Pero yo sé que si sigo apretando el grafito va a brillar. Bien, entonces acá estas zonas son más oscuras. Entonces yo sigo haciendo la valoración. Cuando hice esta piedra, me conversó Pedro, Pedro Sánchez, un alumno muy bueno, muy estupendo. Me comentaba acerca de la noción de la síntesis, ¿no? De la que hablaba en este video, ¿no? Te dejo acá la tarjeta para que puedas revisarlo, si no lo has visto. Hablaba de la noción de la síntesis. Obviamente que cuando nosotros somos dibujantes iniciales, no entendemos qué cosa es una síntesis, ¿no es verdad? Eso es un tipo de visión de las formas y de la imagen que va llegando con el tiempo. Pero a mí se me ocurrió más bien hablar de la síntesis para que se comprenda cómo es que se le puede dar la elegancia, la solidez a una interpretación sin necesidad de entrar en tantos detalles, en el detallismo. Entonces Pedro me preguntaba si es que ese tipo de conceptos se aplica para todo tipo de modelos, y sí, claro que sí, ¿no? En el arte mucho hacemos con la síntesis, ¿no? Y acá hay como una serie de medios tonos muy bonitos. En este caso en que estoy haciendo este ovni de metal, si no sintetizara, me llenaría de detalles, o sea, hasta yo mismo me puedo ver reflejado por ahí. Entonces, si yo no llego a concebir una síntesis, cuando hablo de síntesis me refiero a un resumen, a hacerlo, pero
solamente enfocado en lo esencial, ¿no? Hacer el sombreado, dibujarlo, pero sin entrar en los pormenores que podrían hacerme perder de vista lo importante. Hay muchos ejemplos que podríamos proponer para comprender ese concepto, ¿no? Está por ejemplo el que cuenta un chiste. Si lo hace con pocas palabras es más gracioso, ¿no? Cuando ya entra en explicaciones muy rebuscadas, pues ya no, ya el chiste pierde encanto inmediatamente, ¿no? Y es así, es lo mismo que pasa con los dibujos, ¿no? Cuando detallamos demasiado, pero de manera recargada, entonces pierde encanto el dibujo. La expresión ya no es sincera, ya está demasiado pensada, ¿no? Bien, hay zonas de corte, es decir, hay zonas donde hay un corte en el valor tonal y hay algunas zonas en donde es más suave. Entonces, con cierto cariño vamos haciendo el tratamiento. Donde sea muy suave, vamos haciendo estos óvalos pequeñitos sin levantar el lápiz. Y donde sea cortado, así igual haremos, ¿no? Lo mantenemos en corte. Bien, ¿qué más? Tengo este borrador con el cual vamos a limpiar esta zona y esta pequeña de acá. Ya. Lo siguiente será entonces buscar dónde más tengo que seguir oscureciendo. Veo que son valores delicados, ¿no? Acá, de aquí hacia allá también parece ser un poco más oscuro. ¿No? Toda esta zona parece ser un poco más oscura. Bien, mucho ganamos al alejarnos, ¿no? Como les dije, distancia y dejar pasar unos instantes, observar. Y mientras voy tajando mis lápices, voy observando cada vez más, ¿no? Encontré mi portamina 05 con el cual podría limpiar algunos valores, ¿no? Porque es una punta tan finita que me ayudaría a sombrear estos sectores, ¿no? Que son de tratamiento más delicado. Lo que viene a ser un caso también muy extraño es cómo es que aparece el ganado cortado, sin sangre, le falta la lengua, le falta la mitad. ¿Cómo es que hacen eso, no? ¿Quién hace eso? Algunos le echan la culpa
al ser que llaman chupacabras, ¿no? Otros dicen que son extraterrestres haciendo experimentos, no lo sé, pero eso sí es un misterio rarísimo. Yo sí creo que hay vida extraterrestre. Que no se haya podido comprobar es porque es una decisión tal vez de ellos, ¿no? Que no quieren espantarnos, saben que eso no nos conviene, ¿no? Bien, progresivamente entonces voy afinando los valores. Acá por ejemplo es un degradado, ¿no? Yo entorno mi vista y observo cómo es que se da este volumen en este medio tono. En cuanto a los metales, nosotros podríamos ver mucho los cuadros, ¿no? Los cuadros al óleo de los flamencos, que les gustaba hacer mucho los bodegones, ¿no? Willem Kalf, por ejemplo, ¿no? De los que me acuerdo haber visto bodegones en donde ponen frutas, platos de plata, ¿no? Con ese tipo de brillos tan increíbles, y el menaje, ¿no? Los adornos, la platería y la manera en que logran pues hacernos ver que los elementos son de metal es estupenda, es grandiosa, y no se debe al detallismo, se debe justamente a su nivel de síntesis, ¿no? Cómo han logrado esa síntesis. Bien, acá veo algunos tonos bastante suaves, y así como detectamos el nivel de luminosidad que se da solamente en ese lado, el brillo está aquí, habría que detectar cuáles son los puntos de oscuridad máxima, ¿no? Me da la sensación de que son por acá, un poco por acá, que ya lo puse, y acá también. Y ese sector de abajo, ¿no? Que ya no le da nada de como pie la punta. Bueno, ya casi terminamos. Es decir, detectamos dónde están los máximos oscuros. Yo por costumbre me voy guardando los máximos oscuros para el final. Ya, otra vez mi lápiz. Veo que esto debe degradarse hacia allá, todo este sector degradado hacia allá, para dejar ver la luz aquí al frente. Bien, tenemos que utilizar nuestro recurso de la escala de 10 valores, reconocerla. ¿Ya? Les recomiendo que siempre hagan ejercicios en torno a la escala de 10 valores. Muy bien, ya casi lo tenemos listo. Le devolvemos calidad lineal a los bordes que la han perdido por las sombras. Y ya casi lo dejamos ahí.
Listo, listo, ya terminé el dibujo del ovni. Vamos a verlo un poquitito de cerca. Bien, entonces tenemos tres objetos distintos, uno más simple, uno de nivel intermedio y uno un poco complicado, ¿no? Es decir, poder hacer el metal a veces resulta complejo, ¿no? Pero si tenemos la idea de la síntesis yendo por masas, no hay problema, ¿no? Detectar cuáles masas son definidas y cuáles son más cortantes, ¿no? Tener idea de cuál es la luz principal, la sombra principal y cómo funcionan los tonos intermedios. Bien, se alargó un montón el video, disculpen. Cuídense mucho entonces, ¿no? Si quieren apoyar el taller, revisen ahí los enlaces y tienen materiales para poder comprar libros y cursos, ¿no? Pueden revisarlos ahí. Les dejo los enlaces. Cuídense mucho. Hasta luego.